In tlamachilistli aman tikuika kaxtoltli uan naui. Ken ke itoka in xochitl kampa tichanti, ken ke noihtoua ika motlahtol. Nikan kampa nichanti in xochitl kitokayocha tacxochitl. Nehua no xnimatia nitetlahtoltia lema ihkon onetzilihkeh ika in xochitl yehua itokayotl. Miekeh kixmastokeh kuak ipan iluitl on mikatzintli kuak mika iluitl in xochitzintli kuahon nomana, kuahon poni, manikonihto ken tlachichitok. Tacxochitl tlachichitok ika yeyi ineluayo. Nika onka se, nika onka ome, nika onka yeyi. Ome tlahtoli kipia. Yehuin nikan ualeuah in tlahtoli, tektli, kuali nohtoua tlatektli, nikan san ihkon titlalia tektli, niman xochitl. Yin itlamil yehua ompa nokaua, yehuin popoliui. Niman ihkon nihchichiua in tlahtoli. Nikan kihtoua tacxochitl. Aman kuak panoua ika okse tlahtoli, ihkon nokaua. Nikan ihkon, nika onka on ineluayo, kuak panoua ika okse tlahtoli, ihkon kijtosneki. Xnikihtos nikan maminkitztokeh ken kihtoua ika yin yeyi, nohtoua ihkon. Nioneki tiueliskeh kexchano tlahtoli ika kuali titokayotiskeh. Yehua yin xochitl ihkon itoka. Ika kexchano tlahtoli kijtosneki ika nikpatlas on tlahtoli niman kijtosneki ihkon. Seguramente esta es una flor que muchos de ustedes conocen. Y esta es la lección número 19 en tu lengua, en tu comunidad. ¿Cómo se nombra esta flor? ¿Cómo lo conocen? En náhuatl se llama así, tecxochitl. Y esa palabra tiene una composición, tiene una estructura, y entonces podemos ver que tiene 3 raíces morfológicas. Aquí está una, aquí está otra, y esta es la última. Proviene de 2 palabras. Estas son sus raíces. La primera raíz se refiere a corte, la segunda raíz se refiere a flor, y esa es la que forma la palabra en náhuatl. Como siempre he dicho, esta es la estructura del náhuatl, la estructura del pensamiento, la estructura que nosotros necesitamos aprender para que sepamos cómo es nuestra lengua y desde aquí interpretar y hacer otras composiciones en español. Y no al revés. A veces queremos decir las cosas en español y convertirlas al náhuatl. Eso descompone esa estructura, porque el español tiene otra estructura. Y cuando me refiero a estructura, habrá que estudiar cuáles son los recursos lingüísticos con que cuenta el castellano. De manera inicial, aunque algunos coinciden y otros no, pero aquí se puede ver, por ejemplo, la lengua, el náhuatl, utiliza otras palabras para formar otras. Eso se llama aglutinación. Para el caso del español, al formarse las palabras, necesita de preposiciones, necesita de artículos
y se le conoce como una lengua de flexión. Entonces, una lengua de flexión como el castellano y una lengua aglutinante como es el náhuatl son diferentes. Entonces necesita dos enseñanzas y dos aprendizajes diferentes. Esta es la barrera que indica que una cosa es hablar el náhuatl, pensar en náhuatl, y otra cosa es hacer la composición en castellano. Entonces en castellano tiene esta composición: corte, flor y la terminación, lo que en lingüística se conoce como el absolutivo, que es TL. Y entonces significa flor cortada. Entonces alguien puede suponer y puede encontrar cómo es que florea esta flor. Hasta donde aquí se conoce, en los grandes árboles, en los árboles de guamuchi, sobre todo en la parte alta, se encuentran estas flores y entonces hay que cortarlas con mucho cuidado. La gente se las ingenia y entonces el día, más o menos a principios de noviembre o todo noviembre, esta flor es cuando se produce y llegan incluso a comercializarla. La pregunta es: ¿cómo se conoce en tu lengua o cómo se llama en tu comunidad? Aquí se llama Texochitl. Esta es la lección. Espero que haya sido de su agrado y haya un aprendizaje de otra de estas flores. Muchas gracias.